Bueno, pues buenos días, hermanas. La verdad es para mí un privilegio inmerecido estar aquí para compartir esta enseñanza, que espero que les sea de bendición. Cuando el hermano nos invitó a compartir, pues empecé a meditar en mi corazón y decía, ¿qué comparto? ¿Qué comparto? ¿No? Entonces estaba entre esta enseñanza y otra que es la queja. La verdad somos luego bien quejumbrosas. Pero esta me pareció más interesante, lo platiqué con el hermano y espero que les sea de bendición, porque se llama La mujer y sus relaciones. Entonces vamos a ver cómo nos relacionamos con los demás y por qué hay tantos problemas. Pero vamos a orar primero para que sea el Señor quien pueda hablar a nuestros corazones. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana, gracias por el privilegio de poder escuchar su palabra. Gracias, Señor, por todas estas preciosas mujeres que están aquí dispuestas a escuchar. Señor, yo le ruego que use mis labios, que su Santo Espíritu hable con poder, con claridad, a todo lo que hoy vamos a escuchar, Señor, que pueda ser de bendición y edificación en nuestras vidas, para el cuerpo de Cristo, para su iglesia, pero sobre todo para honrar y glorificar su nombre. Gracias, Señor, se lo rogamos y le pedimos esto en el precioso nombre de quien dio su vida, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces hoy vamos a hablar, como les decía, de la mujer y sus relaciones. Dios nos creó como seres relacionales. ¿Qué quiere decir? Para relacionarnos. Él no nos creó para vivir en soledad, sino para vivir en comunidad y para tener relaciones afectuosas y de intimidad emocional unos con otros. Dios mismo nos da ejemplo en la Trinidad. Si quieren acompañarme, por favor, a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Si alguien me gusta apoyar, por favor, leyéndolo. ¿Quién dice yo? (1:26) Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Gracias. Si se fijan, dice, hagamos al hombre. Dios no estaba solo. Dios estaba acompañado del Espíritu Santo y de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Entonces, hoy vamos a poner un ejemplo. No sé si alguien ha visto la película El Náufrago de Tom Hanks. Yo en lo personal no la he visto, pero para quienes la vieron, aquí más o menos, bueno, explicaron el motivo de esto, y resulta que Tom Hanks es una persona que cae en una isla y queda solo, es el único sobreviviente, hay un accidente, él es el único sobreviviente, y se siente tan solo que buscando entre las cosas que había por ahí se encuentra un balón de voleibol y le pinta unos ojos y una cara y le pone nombre, ¿sí? Creo que se llamaba, John, Wilson. Le pone el nombre de Wilson y platicaba con él y bueno, Wilson se volvió su amigo. O sea, esto es una muestra de que necesitamos relacionarnos, que necesitamos compañía. Bueno, finalmente Tom Hanks es rescatado de la isla donde había quedado suelto y cuando lo rescatan él llevaba su balón cargando y en eso viene un aire, se lo lleva y él llora por Wilson porque perdió a ese amigo que fue ahora sí que su compañero en esa soledad, ¿no? Entonces eso nos demuestra que todos necesitamos relacionarnos. Nadie es capaz de vivir solo, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, necesitamos compañía y Dios se dio cuenta cuando creó a Adán. Por eso, por favor, acompáñenme ahí mismo a Génesis 2:18 y si alguien lo quiere leer, también les voy a agradecer. ¿Quién dice yo? Ok. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Exactamente. Entonces, Dios se dio cuenta de que Adán necesitaba una compañera, ¿sí? Entonces dice, aunque tanto varón y mujer fuimos hechos a imagen de Dios y ambos reflejamos el carácter de Dios, Dios nos dotó a la mujer con una capacidad de relacionarnos más fácilmente, ¿no? Nosotros llegamos, no sé, a una sala de espera del doctor y podemos empezar a hablar con la persona de al lado, a decir qué calor, qué frío. Bueno,
somos muy fáciles para entablar una conversación, pero con los hombres no es así, ellos son como más callados, ¿no? Dice, pero nosotros las mujeres tenemos esta capacidad de hablar 2 veces más que el hombre. Y es cierto, ¿no? Hablamos demasiado. Pero ¿saben por qué? Porque hormonalmente estamos dotadas de una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina nos ayuda a tener una conexión emocional, cosa que el hombre no tiene, ¿sí? Por eso es que nosotros nos comunicamos más fácilmente. Entonces, esa es una de las bellezas distintivas de nuestro género. El hombre no tiene eso, o sea, no tiene esa oxitocina con la cual nosotros podemos relacionarnos más fácil. Dice, por esa conexión muchas veces, pero esa conexión muchas veces no se da en forma saludable y en vez de relaciones que complazcan y glorifiquen a nuestro Dios, se convierten en relaciones hostiles en las cuales hacemos daño y nos hacen daño, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí por qué pasó esto. Y resulta, dice, que todo esto empezó cuando Adán y Eva rompieron su relación con Dios. Se rompió la comunicación y de ahí viene por qué no podemos tener buena comunicación ni buenas relaciones con los demás, ¿sí? Entonces, en este estudio vamos a darles algunos consejos de cómo lidiar con aquellas personas difíciles, cómo convertirnos en una amiga que expresa el amor de forma correcta. La meta, ¿cuál es? Amar como Cristo nos amó, ¿sí? El diccionario define la palabra relación como la conexión o comunicación de alguien con otra persona. También se define como un trato de carácter amoroso. Y no sé si ahora se fijan que ahí en Facebook luego suben los jóvenes, ¿no? Fulanito está en una relación con sultanita. Entonces quiere decir que está en una relación amorosa, ¿sí? Entonces dice, también se define como un trato de carácter amoroso. Pero ahora yo les preguntaría, ¿qué tan amoroso es nuestro trato, hermanas, con otras hermanas? ¿Realmente somos amorosas con todas? ¿O somos solo amorosas con aquellas que sabemos que nos quieren o nos caen bien? ¿Y qué hay de las personas difíciles? Porque siempre hay personas difíciles, ¿no? En todas las iglesias, yo no creo que haya una iglesia donde todos sean un amor. Yo creo que en todas las iglesias hay gente difícil y ahorita vamos a entender por qué. Pero dice, ¿qué tan buena representante de Dios estoy siendo aquí en la tierra al observar mis relaciones de amistad, de familia y laborales? O sea, ¿cómo puede considerarnos la gente? ¿Cómo nos ve la gente? Porque a veces nosotros nos sentimos buenas personas, pero ¿cómo nos ven los demás? ¿Nos ven como una hermana dulce, una hermana amable o todo lo contrario? ¿Sí? Bueno, entonces, dice, los primeros capítulos de Génesis podemos ver que todo era perfecto, la relación de Dios con sus criaturas. Pero ¿qué hizo el pecado? Dañó nuestra comunicación con Dios y con los demás. ¿Qué fue lo que esto ocasionó? Que las relaciones interpersonales sean algo difícil. Desde ese momento, nuestra manera de actuar para con el otro está influenciada por la desconfianza, el egoísmo, la búsqueda de intereses propios, cosas que siempre contribuyen a crear o alimentar tensiones en las diferencias que vemos en nuestras relaciones. Entonces, ¿por qué las relaciones se vuelven difíciles? Por mi egoísmo, porque mis intereses son personales, por lo que ya mencioné antes. ¿Sí entendemos entonces? Sí, porque a lo mejor decimos, no, es que fulanita es bien egoísta, nos damos cuenta. Pero a ver, ¿y yo soy egoísta también? ¿Sí? Ok, entonces dice, pero Dios no nos dejó sin una solución a este problema. Él mismo en Génesis 3, que es el protoevangelio 3:15, no lo vamos a leer, pero anuncia una esperanza. Dice que vendría un Salvador que es el que podría arreglar todo esto, ¿sí? Un Salvador que iba a restaurar todo lo que el pecado ha dañado. Jesús es el Salvador que pagó un alto precio por esta restauración. En la cruz Jesús pagó por todos nuestros pecados y aunque vivimos en un mundo pecador, el pecado ya no tiene poder sobre nosotras
y no tenemos que pagar por ese pecado porque Jesús ya lo hizo. Entonces, aunque vivimos en un mundo pecador, ¿nosotras pecamos? Sí, pero ¿pecamos premeditadamente? O sea, yo estoy pensando, ahorita que llegue a la iglesia, no voy a saludar a la hermana fulana porque, ay, no, es que no la soporto, me cae muy mal. No, ¿verdad? Pero sin embargo, a lo mejor viene la hermana que nos cae mal y nos hacemos como que no la vemos. Y nos damos la vuelta. Porque pues somos piadosas y no queremos que haya problemas, pero ahorita vamos a ver todo eso. Eso no está bien. Entonces dice, somos libres porque fuimos perdonados. Y lo más importante en cuanto a nuestras relaciones es que el Evangelio nos ha capacitado, nos da herramientas para tener relaciones sanas, aún con nuestro pecado y con el pecado de la otra persona hacia nosotros. Entonces, el Evangelio me ha capacitado y me ha enseñado que como pecadores tenemos la necesidad de un Salvador. Tener esta realidad presente en mi vida me prepara para entender mejor las respuestas pecaminosas del otro hacia mí. Porque alguien viene y te ofende y te dice algo, ¿y a poco no nos enojamos? Y luego reaccionamos y queremos atacar. ¿Eso haría Jesús? No, y es lo que nosotros tenemos que aprender. Dice que si somos cristianos somos imitadores de Cristo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Morir a mí misma, ¿sí? Y es lo que no nos gusta. No, es que me ofendió, ¿cómo me voy a dejar? Ahí está saliendo nuestro orgullo, amadas. No podemos, tenemos que perdonar y respetar. Bueno, entonces dice, así como Dios tiene misericordia de nosotras, nosotras también debemos extender esa misericordia a los demás. Porque a veces nos sentimos muy buenas, a veces nos sentimos que estamos haciendo las cosas bien, pero no es así. La palabra de Dios nos confronta. Si el ofensor no es creyente, el Evangelio me recuerda que esta persona está muerta en delitos y pecados, no conoce la Escritura, entonces no podemos querer que alguien que no conoce a Cristo reaccione correctamente con nosotros, ¿sí? Por eso es que nosotros que sí conocemos el Evangelio, tenemos que relacionarnos de una manera diferente, de una manera piadosa. El Evangelio me muestra que soy pecadora. El Evangelio no solo me dice que el otro es pecador, sino que yo también lo soy. Porque a veces somos muy fáciles para ver el pecado en otro, el defecto en otro, pero no ver el nuestro. ¿Y qué dice la palabra? Que quitemos primero la viga de nuestro ojo para ver la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Entonces, si soy consciente de esto en cualquier conflicto, debe motivarme a revisar mis palabras y mis actitudes que también han contribuido al malestar. Porque a veces nos enojamos con alguien, pero amadas, ¿cómo respondemos? ¿Respondemos con amor? No, respondemos con enojo, con ira. Vamos a ver qué nos dice, por favor, Santiago 4:1. Santiago 4:1. Y si alguien lo quiere leer, se los voy a agradecer. Exactamente, entonces, gracias, hermana. ¿De dónde vienen? ¿Lo puedes volver a leer, hermana, por favor? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Gracias. De nuestras pasiones, de nuestro corazón, de nuestras emociones, de eso vienen, ¿sí? Entonces dice, recuerda que las guerras y conflictos vienen de nuestras propias pasiones, de un corazón pecaminoso. El Evangelio me dota, con la capacidad de amar. El amor es la marca distinta del creyente. Vamos a leer, por favor, Juan 13:35. El Evangelio de Juan 13:35. Entonces, si somos creyentes, ¿qué es lo que nos debe mostrar? El Evangelio nos enseña a que debemos de amar incondicionalmente, ¿sí? Entonces, el 13:35, ¿quién lo quiere leer por ahí? El amor que tengan unos por otros será prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Gracias, sí.
Entonces, el amor que tengan unos a otros, porque ¿saben qué? Es bien fácil amar a los que nos caen bien, a los que queremos, pero ¿qué pasa con esas personas difíciles de amar? Y ahorita vamos a ver quiénes son las personas difíciles de amar, ¿sí? Un corazón amoroso es un corazón misericordioso, porque el amor es la capacidad de entregar afecto al otro aún sin merecerlo. Y ¿saben qué? Nosotras estamos muy acostumbradas a entregarle afecto a aquel que pensamos que lo merece, a aquel que se lo ha ganado, a aquel que corresponde a mi cariño, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos que no nos quieren? Porque hay gente que no nos quiere, no sé si les ha pasado, y se nota. No te saludan, no te hacen muecas, o se dan la vuelta y dices, ay, bueno. Pero hasta eso Dios permite para trabajar en nuestros corazones. El Evangelio nos enseña cómo el ofendido es quien da el primer paso para la reconciliación. ¿Saben algo? La persona que primero da el paso para la reconciliación es la persona más madura en la fe, ¿sí? Entonces, no esperemos, hermanas, que un incrédulo o alguien en la iglesia venga a pedirnos perdón si los hemos ofendido. Hay que examinar nuestro corazón, ir nosotras y pedir ese perdón. En el mundo, el ofensor debería venir a pedirme perdón, pero el Evangelio nos enseña que aun cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió. Entonces, dar el primer paso para la reconciliación es imitar a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué yo no me voy a humillar si Cristo se humilló? Y vamos a Filipenses 2:8 para que podamos ver ahí la humillación de Cristo. Filipenses 2:8. ¿Quién gusta leerlo? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, a veces no realizamos, amadas, pero Cristo, el Hijo de Dios, Él era Dios mismo. ¿Saben lo que fue meterse en el cuerpo de un hombre? O sea, hacerse hombre para vivir nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eso es humildad. Yo creo que cualquiera de nosotros no lo hubiese hecho, pero Él lo hizo por amor a Dios, por obediencia al Padre, porque Él ya sabía, Dios ya tenía este plan. Acuérdense que desde que Dios creó el mundo sabía lo que iba a pasar. O sea, enviar a Cristo al mundo no fue un plan B, era un plan que Dios ya tenía desde la creación del universo, ¿sí? Entonces dice, el Evangelio nos enseña que en las relaciones interpersonales saludables muchas veces implican sacrificios personales. Vamos ahí mismo en Filipenses 2 a leer el 6 y 7, por favor. ¿Quién me ayuda? ¿Se fijan? O sea, siempre nos dicen mirar la cruz cuando hay alguna situación. ¿Qué es mirar la cruz? Cuando alguien me ofende, pensar que Cristo fue todavía más ofendido de lo que me han ofendido a mí, ¿sí? Que cuando alguien me dice algo o me insultan, crean, volteen a ver a Cristo, cuánto insultaron a Jesús antes de crucificarlo. Y dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. O sea, Él injustamente cargó el pecado de todos nosotros, porque Él era santo. Entonces a veces se nos olvida ese amor tan precioso del Señor, ¿sí? Ok, ahora vamos a hablar, dice, Jesús por amor a nosotros dejó su gloria, sufrió pérdidas y se humilló. El desprendimiento de nuestros derechos y de nuestras posiciones es una de las cosas por las que más el corazón batalla. Desprendernos de lo que poseemos o de nuestros derechos es lo que más batalla en nuestro corazón. No, es que yo tengo derecho a que me traten bien, ¿no? Si el esposo hace algo que nos molesta, ¿por qué me trata mal? Yo tengo derecho a que me traten bien. O sea, nos cuesta mucho renunciar a nuestros derechos, ¿sí? Pero ahora les voy a hablar de las relaciones de las amigas, ¿sí? Y dice, amigas como hermanas. Hoy en día la tecnología nos engaña haciéndonos pensar que tenemos muchos amigos en Facebook. ¿Y a poco no?
Vamos a Facebook, que creo que tenemos 600, 700 amigos, ¿no? Por ahí vi un día una imagen que me dejó pensando que es realmente la realidad, de que muere una persona que tenía en Facebook 700 amigos y en su velorio había uno. Realmente los amigos de Facebook son ficticios. Y aún ahí hay discriminación, porque si se fijan hay ciertos mensajes que solo algunos pueden mirar. Entonces, ¿es una verdadera amistad? No. Recuerden que ahora en el mundo, yo veo en Facebook luego mucha gente que sale con su mejor cara y presumen sus viajes y esto y el otro, pero ¿cómo están sus vidas en realidad? A veces aparentan algo que realmente no es, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Dice, Jesús nos enseñó 3 clases de amigos. Hay amigos, hay conocidos y hay otros que son tan cercanos que son como hermanos. Esta clasificación de grado de intimidad la podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de una relación con la multitud. Jesús tenía 60 discípulos, pero con un grado de intimidad mayor con 12. Pero más intimidad todavía entre Pedro, Juan y Jacobo, que eran 3. ¿Sí? Entonces, la amistad se construye de una manera natural. No podemos ni forzarla ni imponerla. Pero la amistad tiene beneficios, pero también tiene deberes. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice, por favor, acompáñenme a Eclesiastés 4:9. ¿Quién me apoya? Gracias, hermano. Entonces dice, mejor, pero 4:9 al 12, perdón. 9 al 12. ¿Perdón? Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ok, muy bien, muchas gracias. También, si 2 estuvieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y con de 3 dobleces no se rompe el brocal. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, Salomón, que ha sido el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, él experimentó todos los placeres que la vida puede dar y habló de las bendiciones de la vida de intimidad en comunidad. La amistad tiene deberes y debemos reflexionar si nosotras cumplimos con estas características que buscamos en una amiga. El amigo ama. Proverbios 17:17. Si quieren no lo busquen, pero creo que es un proverbio muy conocido. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo implica en las buenas y en las malas, con paciencia, sin irritarse, soportándolo todo. Esta amiga es bondadosa, sin actitudes envidiosas, no es orgullosa ni arrogante y nunca es egoísta. ¿Hemos podido ser esa clase de amigas? ¿Alguien tiene una amiga así? ¿O hemos sido esa clase de amigas? El siguiente punto, una amiga es fiel. El amigo no solo está en los buenos momentos, también está en los momentos de crisis y ahí es donde se prueba la verdadera amistad. Otro punto es el amigo cede. Por el bien de la amistad hay cosas en las que hay que ceder. Puede que yo tenga el derecho o la razón, pero Cristo ya nos enseñó qué es lo que voy a hacer. Se presentan situaciones que requieren despojarnos de nuestros derechos y que nos humillemos con el objetivo de conservar la amistad. ¿No les ha pasado? A veces una amiga es un poquito necia o terca y cerramos nuestros labios, ¿no es cierto? Para no entrar en una discusión y perder esa amistad. Porque cuando lo hemos hecho, ¿qué ha pasado? Terminamos mal.
¿Cuántas amistades no hemos perdido por eso? Reflexionemos, ¿sí? El amigo sacrifica. A veces el amor por el amigo hace que dejemos de hacer cosas que queremos hacer, despojarme de mis espacios, sacrificar mi tiempo para beneficio de ellos. El amigo escucha, y esto pongan mucha atención, amadas. Hay momentos en que la persona amada, el amigo, solo necesita el oído, ¿sí? Que lo escuchemos. Él busca una persona de confianza con quien pueda abrir su corazón sin miedo a ser juzgada, corregida o criticada. Pero les digo una cosa, que a veces, y yo he cometido ese error, lo reconozco, alguien llega a platicarte un problema y ya la estamos aconsejando, ya le estamos dando soluciones. Entonces aprendamos a preguntarle antes, amiga, ¿qué quieres? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres un consejo? ¿Qué quieres? Porque a mí me ha pasado también, he recurrido a alguna amiga que le digo, solo quiero que me escuches. Y empieza a decirme qué tengo que hacer. Y eso a veces saben que hasta nos hace enojar, porque dices, lo único que quieres es desahogarme, ¿por qué me está diciendo qué tengo que hacer? ¿No? Entonces tengamos mucho cuidado en preguntar cuál es la necesidad de esa persona, ¿sí? El amigo confronta cuando es necesario. Hay momentos que solo toca escuchar y no hablar, pero hay momentos donde sí me toca hablar y confrontar. Acompáñenme, por favor, este sí lo vamos a leer, Proverbios 27:6. Proverbios 27:6. ¿Quién me apoya leyéndolo? Si se fijan, fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del enemigo. Entonces, es bien importante que hablemos con la verdad. Dice, ¿quién mejor que un amigo para señalarme mis faltas y no dejarme igual? A veces decimos, no, es que no le voy a decir porque se va a sentir mal. No, fíjense lo que dice aquí. Cuando nos importa el amigo, queremos verlo crecer y avanzar. Dejarlo en el error retrasa ese crecimiento. Entonces, si eres una amiga fiel, aprende a decir la verdad con gracia y con verdad. No vamos a llegar así todas con una actitud de crítica y de juzgar y mira, estás haciendo mal. No, sino con sabiduría, con gracia, con amor, pero debemos corregirlos, porque si no le estás dejando en el error, no, pues hay que Dios le revele. No. Nosotras tenemos que hacerlo, pero con gracia y verdad. Si tienes una amiga que reúne estas características, atesórala y dale gracias a Dios por la provisión de ese ser tan especial en tu vida. Si tú no eres una amiga que cumple sus deberes, comencemos a ser intencionales y crecer en estas áreas para poder ser de bendición a esas personas que amas. O sea, si no somos esas amigas, busquemos ser esas amigas. Dios nos enseña cómo. Entonces, las relaciones son como un árbol. Hay que regarlas, hay que abonarlas. No es algo silvestre. Necesitan esfuerzo personal y una intención de hacer las cosas en pro del crecimiento de la amistad. Dios nos permita tener una amiga así y ser una amiga así. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de las relaciones entre suegra y nuera. ¿Quiénes aquí son suegras o nueras? Ok. ¿Son fáciles esas relaciones? Deberían de serlo. Tenemos ahí un ejemplo hermoso en la Biblia, Noemí, ¿sí? Yo siempre le digo a Dios, ay Señor, ayúdame a ser una suegra como Noemí, porque imagínense la influencia de Noemí, el testimonio tan grande para que Ruth decidiera ir a Moab con ella. O sea, ella tuvo que darle un muy buen ejemplo. Dice, por mucho tiempo se ha hablado de la relación entre suegra y nueras como una relación conflictiva y compleja. Se han hecho muchos chistes, bromas y comentarios con tiranía que ha predispuesto a la gente a pensar que la relación es estresante. Y yo creo que en el mundo debe de ser así, pero nosotros como creyentes, amadas, deberíamos de tener una relación diferente. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que nos guía, pero además tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda
hacer la voluntad de Dios. O sea, no lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, por lo que escuchamos en consejería, la relación entre suegra y nuera es difícil. No debería de serlo. Cuando oímos estas historias, podríamos pensar como un salón de baile, donde estar en la pista, si las personas no saben bailar, se tropiezan unas con otras, se golpean, salen moretones, hay choques, tropezones, y con el tiempo se quitan, pero quedan los malos recuerdos y el deseo de no volver a bailar junto a esa persona. Ese es un ejemplo, ahorita lo vamos a entender. Esta tiranía no es nueva. Si vamos al Antiguo Testamento, habla de la tensa relación entre Rebeca y sus nueras. ¿Sí recuerdan? Esaú tomó 2 mujeres que Rebeca e Isaac no estaban de acuerdo. Y dicen que fueron pesadumbre para ellas, quiere decir, fueron pesar. ¿Por qué creen que entonces Rebeca manda a Isaac allá con sus parientes para que traiga a una mujer pues de la misma creencia que ellos, ¿no? Porque ya habían vivido lo que estaba pasando con Esaú. Entonces, vemos que este mal no es de ahora, ha sido de toda la vida. Lo que nos toca como creyentes, ya seas nuera o suegra, es hacer lo que dice Romanos 14:9. Acompáñenme, por favor, a Romanos 14:9. ¿Quién me apoya leyéndolo? Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. A ver si lo dije bien, ¿qué dije que era? Sí, Romanos, no, perdón, 14:19. No, porque dije como que no me... 14:19, no me concordaba. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dios nos dice, busquemos la paz, ¿no? A veces no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Espérenme, ¿dónde me quedé? Ok. Buscar la armonía y la paz es tratar de edificar unas a otras. Así que nos toca aprender a bailar juntas sin tropezarnos, de una forma que disfrutemos y podamos reflejar el carácter de Cristo como creyentes. Es cierto, así como aprendemos a bailar, así también hay que aprender a relacionarnos. Hay que aprender a ser tolerantes, hay que aprender a ser amorosas, hay que aprender a ser pacientes. Porque vamos aquí al día de la boda. Dice, en una boda los ojos están puestos en la novia, ¿sí? Pero nadie pone los ojos en la mamá del novio. Los ojos están puestos en la hermosa novia. ¿Y la madre del novio qué? ¿Alguien tiene hijos aquí que se les hayan casado? ¿No? Yo sí. Y les digo una cosa, es difícil, amadas, es difícil. Y aquí lo vamos a ver, porque nadie piensa en los cambios que uno como mamá está sufriendo. Ciertamente es un día de celebración, no solo se entrega a los hijos, sino que se está cortando el cordón de dependencia de los padres y toma tiempo asimilarlo, ¿sí? En el caso de las suegras y las nueras, hay 2 mujeres con un amor incondicional hacia ese hombre. Uno lo ve como su príncipe y la otra lo ve como su niño. Y es importante entender que las 2 lo aman. ¿Duele el desprendimiento, amada? Sí duele. Pero cuando entendemos que la palabra dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne, ¿no? Pero les digo algo, yo no entendí esto hasta hoy que se casó mi hijo y mi hija también. Cuando uno se casa, hermanas, tú estás feliz porque te estás casando con el hombre de tus sueños, de tu vida y todo, y nunca pensamos en qué sienten nuestros padres. Es duro. Ya les tocará a las que tengan hijos y se tengan que casar, y entonces entenderán que es difícil, porque ese bebecito, ese niño que un día tuve entre mis brazos, ahora le pertenece a alguien más. Y no es fácil, pero Dios nos da la capacidad y Dios nos da un corazón para saber entregarlo, porque eso es parte de la vida, ¿sí?
En el caso de las suegras, no se lo dije, el primer punto de conflicto, cuando la suegra no entiende su rol y a la nuera le falta paciencia para entender el proceso de su suegra. Según el grado de madurez de la madre, será mayor o menor la rapidez del cambio. La nuera tendrá que ser paciente y mostrar a Cristo. O sea, algo que por ejemplo, nos toca entender es que ya son otra familia. Ya nosotros no podemos opinar ni meternos. Y miren que las mujeres luego nos gusta ayudar y meter. Y les digo algo, a mí me está costando mucho trabajo, ¿no? El otro día veía que pues están recién casados, no tienen arbolito, y yo les quería comprar un arbolito, ¿no? Y le digo a mi hijo, oye, hijo, si te compro un arbolito, y me dice, mamá, pregúntale mejor a Jimmy. Dije, no, pues sí es cierto, ¿no? Entonces ya le pregunté, oye, muñeca, ¿te gustaría un arbolito? Es que, ay, suegrita, ¿qué cree? Que me gustan naturales. Y nosotros no somos de árboles naturales, porque pues sentimos muy feo que compras un árbol natural, lo tienes y luego lo tiras, ¿no? Entonces luego dije, pero ¿para qué me ando metiendo? ¿Verdad? Yo porque se vieran la Navidad en su casa, pero cuando me dijo no, y dije, a ver, calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces nos cuesta trabajo porque las mujeres por naturaleza queremos ayudar, pero aquí en este tipo de relaciones tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Afortunadamente les digo una cosa, yo quiero mucho a mi nuera y nos llevamos muy bien, pero tengo que ser muy cuidadosa porque con ese querer ayudar puedo crear problemas, ¿no? Entonces dice, el segundo punto de conflicto entre estas dos mujeres es la ignorancia a los mandatos bíblicos. Puede haber una suegra que se resiste a los cambios después de la boda, o una suegra piadosa que abraza y procura el mandato de Génesis 2:24. Génesis 2:24 nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Entonces, por otro lado, si la nuera procura cumplir el mandato bíblico que vemos en Éxodo 20, acompáñenme por favor a Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20. Permítanme. No, espérame. Sí, perdón. Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, es un mandato de Dios el honrar a nuestros padres, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo vamos a hacer. La obediencia debe ser dentro de lo que dice Génesis 2:24. Volvemos al mismo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿sí? Entonces, otro grave error entre la suegra y la nuera es la falta de tolerancia mutua y se debe a varios factores, como la brecha generacional. O sea, acuérdense que de una generación a otra hay muchas diferencias. Entonces tenemos que tolerar. Esas diferencias pueden ser culturales, sociales, religiosas y podrían ser detonante de conflicto entre ellas. Yo les voy a decir una cosa, yo estoy muy agradecida con Dios, mi hija se casó con un americano, la verdad es un chico hermoso. A mí el único problema que tengo con él es que yo no hablo muy bien inglés. Entonces, para comunicarme, o sea, no puedo expresar lo que yo quiero con él. Entonces, eso ya es ¿cómo les diré? Una barrerita. Pero amo muchísimo a mi yerno, pero les digo, no es fácil. Aparte, él tiene otras, ¿cómo les diré? Otras costumbres, otras ideas, porque culturalmente es diferente. Entonces, en esas partes mi esposo y yo tenido que adaptarnos, pero estamos agradecidos con Dios. Entonces, todo eso puede crear dificultades si no sabemos manejarlas, por eso es que es importante, ¿sí? Como suegra sabia podrás comunicar con dulzura tus sugerencias y si tu nuera es humilde podrá escucharte y en medida de lo posible complacerte. Un tercer punto de conflicto entre la suegra y la nuera es la falta de límites dentro de la relación. Es bien importante que pongamos esos límites. El primero, ¿cuál es el primer límite?
¿Por qué? Dice, los límites sirven para dos funciones. El primero, nos definen, los límites muestran qué somos y qué no somos, en qué estamos de acuerdo y en lo que no coincidimos, qué amamos y detestamos. Entonces, es bien importante que nosotros vayamos conociendo a nuestra nuera, en el caso de las nueras a nuestra suegra, y saber qué le molesta y evitarlo. ¿Para qué? Para evitar conflictos, ¿sí? El segundo punto, dice, la segunda función es protegernos. Los límites mantienen cerca las cosas buenas y alejan las malas. Los dos deben poner límites en su relación. Los límites más quebrantados son los físicos y los económicos. Saber hasta dónde puedo llegar nos ayuda al bienestar de la relación. Muchos de los que se dan a menudo saben qué es el económico. Pidámosle a los papás, ¿no? Siempre cuando el matrimonio va empezando, vamos a pedirle y luego le pagamos. Y a veces pasan años y no pagan. Y saben que eso crea un conflicto. ¿Por qué? Porque el suegro se siente abusado. Yo les apoyé, les ayudé. ¿Por qué? Porque las personas nos vamos haciendo grandes y no queremos sentirnos así. Porque aparte como que guardamos nuestros ahorritos para cuando seamos viejitos, pues no andarle pidiendo a los hijos, ¿no? Porque a veces ni pueden apoyarnos. Entonces, es bien delicado. Tengan mucho cuidado con eso. Saber hasta dónde puedo llegar, cada uno ayuda al bienestar de la relación, poner esos límites. Otro error es la falta de la confrontación bíblica. En el proceso de traer verdad, la confrontación es una corrección basada en la palabra de Dios y esta debe ser con gracia y verdad. El último error que no podemos pasar por alto es tener expectativas incorrectas. La suegra y la nuera, aun siendo creyentes, no hay que olvidar que somos pecadoras y esa naturaleza pecaminosa en algún momento nos va a causar daño. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que no estemos de acuerdo, en que haya una diferencia, es que ¿por qué educas así al niño si el niño no se educa así? O sea, tenemos que ser muy cuidadosas, ¿sí? Que Dios nos dé todo lo que necesitamos para entrar en ese salón de baile y bailar con esa persona de una forma que glorifique a Dios en todo tiempo. Ahora vamos a ver cómo relacionarnos con las personas difíciles, ¿sí? Las personas difíciles, aunque ustedes no lo crean, son una bendición en la vida del creyente. Van a decir, hermana, ¿pero cómo una bendición? Pues sí, son una bendición porque ellos son instrumentos de transformación en la mano de nuestro Dios. Las personas difíciles nos enseñan a ser más como Cristo, nos enseñan a amar incondicionalmente, nos enseñan a demostrar el carácter de Cristo. El trato con las personas difíciles se da por dos razones, porque es una persona disfuncional que tiene formas de pensar complejas, o es difícil de tratar, o es una persona conflictiva, o una persona que argumenta mucho. Y un ejemplo, amadas, que voy a tomar son los exesposos o las exparejas. A veces no queremos ni verlos, ni tratarlos, y no, lo menos que pueda tratar con él. No. ¿Cómo yo voy a mostrar el carácter de Cristo a esas personas difíciles? Porque esa persona en un momento dado de nuestra vida fue alguien importante. Es el padre de tus hijos. No puedes decir, no, es que este hombre ya no lo quiero ver. No. Tenemos que actuar de manera amorosa. Ahora, es bien importante que entendamos que realmente nuestra autoridad espiritual no es ni siquiera el pastor, ¿eh? La autoridad espiritual es la palabra de Dios. Pero una vez que nosotros estamos separados de nuestra pareja, él no puede influir en tus decisiones. Tú estás educando, tú tomas tus decisiones, tú sabes qué es lo que conviene. O sea, puedes respetarlo. Pero si él ya no es parte de la familia, no tienes por qué hacer lo que él te dice. A lo mejor te va a amenazar que ya no te va a dar dinero. ¿Saben qué, amadas? No les dé miedo. ¿Les digo algo? Dios nos sustenta. En la iglesia yo tengo el ejemplo de una viuda. Es una hermana que quedó viuda hace 12 años, con una niña de 2 años, otra de 6 y uno de 10.
Hasta el día de hoy, sus hijos, es impresionante cómo Dios la ha sustentado. Entonces, ¿quién es nuestra autoridad? La palabra de Dios. Que a veces tengo dudas en qué voy a hacer o cómo debo hacerlo, pidan consejo, amadas. Acérquense al pastor o a mujeres más maduras para pedir un consejo. Porque a veces no pedimos consejo, tomamos nuestras propias decisiones y ¿qué creen? Nos va fatal. Entonces, no podemos dejar que en esas relaciones, porque yo lo veo muy a menudo con algunas personas, que sucede que pues ya no están con el marido, pero el marido se mete demasiado como si todavía viviera ahí. No, él ya se fue, ya tomó otra decisión de no estar contigo por X o Y razón, pero tú ahora, si tú estás criando hijos, la autoridad es la palabra de Dios. ¿Sí, amadas? Ok. Otra persona difícil para mí es producto de experiencias pasadas, como puede ser una relación de separación, de divorcio. Con su trato hemos tenido algún choque de opiniones, alguna diferencia que no manejamos bien. Esa persona me ofendió y nunca me pidió perdón, o simplemente su personalidad y su trato o su forma no la toleramos. Vamos a ser honestas. ¿Aquí hay personas que no toleran? Todos, ¿no? Porque en la iglesia, ¿saben qué pasa? Ojalá en las iglesias todos fuéramos creyentes, amadas. Pero no, dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Y ustedes saben por qué no se puede cortar el trigo y la cizaña cuando están chiquitos? Porque se confunden y tú puedes arrancar el trigo creyendo que es cizaña. Entonces hay que dejarlos crecer para que se pueda distinguir. Pero miren, el otro día decía un pastor y me daba risa. Dice, no hay iglesia perfecta. Y si la hubiera, si llegas tú, le quitas la perfección. Entonces, amadas, no hay iglesia perfecta. Tenemos que aprender a amarnos, a soportarnos, como dice la Escritura, pero con humildad y con amor. ¿Sí? Ok, entonces dice, nuestro mecanismo de defensa es alejarnos de esas personas, distanciarnos, y lo hacemos con la piadosa excusa que dice la Biblia, que todos debemos procurar la paz en todo tiempo. Lo que les decía hace rato, ¿no? Ay, no, es que esta persona es difícil, decía una hermana en una enseñanza y me daba risa, dice, todos somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero pidámosle a Dios no ser el hígado, ¿no? Porque a veces, ay, esa hermana es bien hígado, ¿no? Entonces, hay que entender que mucha gente está bebecito espiritual, que va a ir creciendo, hay que ayudarlas a crecer, no solamente a juzgar, a señalar. Dios quiere que hagamos eso, y nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, es como una familia. A veces somos más cercanos en la iglesia que con nuestra familia, ¿no es cierto? Porque pues nuestra familia les gusta la borrachera, toman, te invitan, y ay, no eres un aguado, eres un aleluya, ya no tomas. Y ya no disfrutamos la compañía de ellos, ¿no es cierto? Disfrutamos más a nuestros hermanos. Entonces, que podamos hablar y decir, si hay algo que arreglar, arréglelo con la hermana, porque también dice la palabra de Dios, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él. Entonces, a veces no lo hacemos porque no, es que esa hermana es bien conflictiva, salud. No, mejor me hago como que no la veo y, ay, manita, ¿cómo está? Bien. Pero a la hermana esa la ignoramos. Pues, ¿está bien? A lo mejor nadie se da cuenta, amadas, pero el Señor sí. Y nosotros tenemos que tener un corazón honesto, íntegro ante el Señor. ¿Sí? Ok. La Biblia también nos dice que tenemos un corazón engañoso, por lo que alejarnos es un deseo egoísta y pecaminoso para no ser herida nuevamente. Entonces nos alejamos, ¿por qué? Ya no quiero que me lastime, o no quiero que me diga cosas que no quiero escuchar, pero eso es egoísmo en nuestro corazón. Ciertamente habrá momentos y circunstancias que requieren un alejamiento, pero debemos analizar si la motivación de nuestro corazón es la correcta. Filipenses 2, 1 y 3, por favor, acompáñenme a Filipenses 2, 1 y 3. ¿Ya estamos ahí? ¿Quién lo quiere leer? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muchas gracias. Amadas, y yo les pregunto, ¿realmente vemos a los demás como superiores a nosotros mismos? No es cierto. A veces nosotros nos sentimos superior que los demás. Nos sentimos más espirituales o nos sentimos que somos mejores personas. Pero eso es un engaño, ¿sí? Tenemos que ser humildes y ver al otro, pedirle a Dios que me ayude a ver al otro como superior, porque no es fácil. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es egoísta y quiere eso. Dice, ciertamente, bueno, habrá momentos, dice, podríamos preguntarnos, ¿qué quiere Dios que hagamos? Después de haber leído este versículo, ¿qué quiere Dios que hagamos? Pues que nos amemos incondicionalmente, ¿no? Y si alguien tiene algo contra ustedes, si ustedes ven, por ejemplo, que una hermana no la saluda, no se esperen, amadas, por amor a Cristo, acérquense a ella y decirle, hermana, he notado que, como que me evades, ¿te he ofendido en algo? Y a veces nos podemos sorprender, cómo la gente se puede ofender. Yo recuerdo que hace muchos años, Dios me ha permitido tener un grupo de mujeres de hace varios años donde les comparto la palabra, y en una ocasión, en broma, le dije a una señora, ¿no? Iban a hacer cambios de maridos de estado, los iban, creo, mandar para Veracruz y todo. Dice, es que a fulanita, su esposo, lo van a mandar a Veracruz. Y yo le dije a ella en broma, mejor que manden a tu esposo, ¿no? Pero era broma. Pues la señora se ofendió y dejó de ir a los estudios. Y un día le hablo y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vienes a los estudios? ¿Estás enojada? Y me dijo, sí. Cuando me dijo sí, dijo, pues, ¿qué hice? ¿No? Le digo, ¿pero qué te hice? Es que te acuerdas que dijiste que el esposo de fulanita, que mejor se fuera el mío. Dije, ay, discúlpame, era una broma. Pero ella no lo tomó a broma. Entonces tenemos a veces hasta tener cuidado con las bromas. ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy variables, no siempre tenemos como que el mismo humor. Entonces, amar a quienes nos aman es cosa fácil, pero amar a un enemigo, humanamente hablando, es imposible. La Biblia nos dice que Dios nos ha amado con un amor eterno, que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos amaba. Su amor, dice, Él nos corrige en Hebreos, vamos por favor a Hebreos 12:6. En su amor Dios nos corrige. ¿Por qué? ¿Nosotros corregimos a nuestros hijos? ¿Sí los corregimos o no? Sí, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Pues por amor, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 12:6? ¿Quién me ayuda a leerlo? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Exacto, entonces dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Amadas, tenemos que corregir a nuestros hijos, ¿por qué? Por amor, porque lo que no corrijamos va a seguir creciendo y el día de mañana nos vamos a arrepentir, porque luego dicen, ay, es que es terrible, ¿de quién fue la culpa? Nuestra, porque nosotros no pusimos los límites ni corregimos en su momento. Ok, dice, espérense que se me perdió. Entonces vimos en este versículo que el Señor nos corrige, ¿para qué? Para lo que está mal. Él nos manda que vivamos en humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos con amor. Ahora, soportar es tolerar. La principal razón para perdonar a alguien que me lastimó es que yo, pecadora, he hecho el mayor daño y ofensa a un Dios santo, que Él me otorgó el perdón a través de Cristo. Entonces, amadas, cuando no perdonamos nos hacemos más que Dios, porque si Dios, que es Dios, nos perdona, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? Entonces, la Biblia nos llama a considerar al otro como alguien más importante que nosotros mismos. Si yo estimo a esa persona difícil como alguien más importante que yo, mi actitud y mi trato hacia ella debe de cambiar. Nos alejamos de las personas difíciles, ¿por qué? Por nuestro bienestar, porque queremos estar en armonía, en paz y tranquilidad, por mis propios intereses, pero no los intereses de Cristo. Y no se debe de tratar de nosotros, se trata de Él. La Biblia nos llama a servir a nuestro prójimo,
considerando al otro como mejor que tú misma. Una forma de servir a la persona difícil es amándola, soportándola y perdonándola, mostrándole el carácter de Cristo y cómo sería Él con ella. Ya vamos a terminar, no se me desespere. Entonces, la confrontación es un acto de amor. Los errores no corregidos se multiplican y esa verdad hay que aplicarla a nuestras relaciones interpersonales. Amadas, todo lo que no corregimos va creciendo y después es más difícil de corregir. Así que es bien importante que lo corrijamos. Los errores no corregidos a tiempo dejarán una estela de consecuencia en la persona que los comete. Un buen entendimiento de la confrontación es que podrá ayudar. El diccionario define la palabra confrontación como el acto de reprender severamente a una persona por un error o falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. ¿A quién le toca confrontar? La Biblia nos enseña que al que ama. El que ama confronta. La profundidad de mi amor en la relación puede ser medida por la cantidad de honestidad que existe. Fíjense, ¿qué tanto quiero a una persona? ¿Qué tan honesta soy con ella? Porque a veces decimos, no, es que es mi amiguita, ¿cómo le voy a decir? Se va a sentir bien mal. Amadas, si no yo que soy su amiga y que la amo le digo, ¿la voy a dejar en el error? Pues va a seguir en el error. ¿Quién más va a venir a decirle? Ahora, hay maneras, no podemos llegar y señalar, oye, ¿qué te pasa? Mira lo que estás haciendo. No, con amor, oye, fíjate que he notado esto. Como dicen, el recibir está el dar, ¿no? Decirlo de una manera que no la lastimemos. Entonces, el verdadero amigo ama tanto que no deja al otro en el error, aunque esto implique morir a la amistad. ¿Saben qué? A veces va a haber situaciones en que vamos hasta perder la amistad. A mí me ha pasado, pero yo he obedecido lo que Dios dice. Exhortar a esa persona, y si esa persona decide no volverte a hablar porque le estás exhortando de un pecado que está ofendiendo al Señor, es problema de ella, hermanas, no es problema nuestro, ¿sí? Nosotros tenemos que obedecer lo que Dios dice. Si amáramos tanto a Dios por encima de cualquier cosa, la confrontación sería una expresión de amor, porque confrontar es un mandato que Él expresamente nos ha dado a través de su palabra. Acuérdense que dice que nos exhortemos unos a otros. Al confrontar, lo importante no es el encuentro con la persona, sino el encuentro de la persona con Dios. Acuérdense, no es lo que yo venga y le diga a la persona, sino que esa persona pueda reconocer su error y arreglarse con Dios. No con nosotras. Nosotros no tenemos nada que ver en esa ecuación, solamente estamos confrontando para que esa persona vaya y actúe como Dios manda, ¿sí? Al confrontar debemos hacerlo con cuidado, sin una inclinación pecaminosa de querer castigar a la persona, de señalarla, ¿sí? Tenemos que hacerlo con amor, con la intención de ayudar a ese hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer antes de confrontar a alguien, amadas? Es orar. Orar por dos cosas. Que Dios me dé las palabras y la gracia para poder confrontar a esa persona, pero también que esa persona pueda recibir esa confrontación con una buena actitud. Yo hace muchos años, les voy a comentar este ejemplo rápidamente, tenía una amiga, de hecho fue testigo de mi boda y todo, y un día me habló. Y entonces le dije, ¿sabes qué, amiguita? Ahorita te regreso la llamada. Yo tenía 3 hijos, chicos y todo. Entonces, les digo algo, yo reconozco, fue mi error. Se me olvidó, no le regresé la llamada, creo que como en un año. Pues, ¿qué creen? Que se enojó. Pero se enojó de que yo la buscaba, le hablaba y no quería. Entonces empecé a orar, porque ella vive en Guadalajara, empecé a orar y la fui a ver, ¿no? El día que iba le compré unas flores y me acuerdo que iba yo, pero a mis hijos les daba risa porque yo temblaba. Las flores, miren, hacían así, porque mi amiga tiene un carácter, bueno, ni se casó, porque tiene un carácter muy fuerte, imagínense. Entonces me decían mis hijos, mamá, ¿por qué tiemblas? Pues la verdad yo tenía temor, ¿no? De que me dijera, vete, no quiero verte. Pero gracias a Dios, Dios respondió a mi oración y pudimos reconciliarnos, ¿no? Creo que como ella era soltera, pues no sabía lo que es tener hijos, lo que los hijos implican a veces cuando están chicos y todo, pero Dios me ayudó a restaurar esa relación. Entonces, amadas, Dios siempre va a estar ahí cuando queremos hacer su voluntad.
Entonces, para poder confrontar a alguien necesitamos escoger el momento y el lugar. Nunca confrontemos a alguien con otras hermanas. Eso no es correcto porque la estás humillando. Tienes que llamarla aparte y decir lo que tú estás viendo o lo que está pasando. Poner atención en la forma, como lo vamos a decir, como les dije, con amor, con humildad, ¿sí? Empezar con palabras de afirmación, de decir, hermana, yo veo que tú eres una mujer muy fiel, una mujer que siempre asiste a la iglesia. Hay ¿cómo se llama? Un método que le llaman el sándwich. No sé si alguien ha oído hablar de ese método. Primero dices lo bueno, luego dices lo malo y terminas diciendo algo bueno. Entonces eso no hiere a la persona y la hace entender, porque a veces somos tan duras que vamos directo a lo malo, a señalar lo malo y lastimamos a la otra persona. Entonces no logramos el objetivo, que es que ella realmente analice su corazón y pueda cambiar en esa área que necesita, ¿sí? Entonces, empieza con palabras de afirmación, exprésale tu amor, luego explícale la falta y usa ilustraciones. ¿Se acuerdan? Aquí nos ponen el ejemplo de David. ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán llega con David y le cuenta que había un hombre que tenía una ovejita y otro que tenía muchas ovejas y que ese hombre mató a la ovejita? ¿Se acuerdan que David se enoja y dice, ese hombre merece la muerte y no sé qué? Y le dice Natán, ese hombre eres tú. ¿Por qué? Porque él había tomado la mujer de ¿cómo se llama? Urías Eteo, ¿sí? Entonces, que no nos pase eso, amadas, que tengamos ese amor para poder decir las cosas, ¿sí? Dice, debemos entender que nosotros exhortamos, pero el cambio lo produce Dios. Es decir, tú no estás en la ecuación que produce el cambio. Los resultados son de Dios y tenemos que tener paciencia. La recompensa de tu esfuerzo será experimentar el gozo de la obediencia, porque somos instrumentos de Dios en sus manos. Entonces, nosotros no vamos a cambiar a la persona, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Que exhortemos. Entonces, en ese amor necesitamos exhortar a las hermanas. ¿Y saben para qué? Para que pueda haber una mejor comunión, para que pueda haber una mejor unión entre la iglesia y podamos realmente honrar y glorificar al Señor. Si quieren, vamos a orar para terminar y espero que pues esta enseñanza les sea de bendición. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias esta mañana, mi Señor, por esta enseñanza que nos enseña realmente cómo debemos relacionarnos, Señor. Denos corazones mansos, humildes, obedientes, Padre, para que realmente podamos tener relaciones que honren y glorifiquen su nombre. Señor, si hay cosas que arreglar con nuestras hermanas en la iglesia, con las exparejas, los exmaridos, o entre suegras y nueras, Señor, entre amigas, Padre, que esta enseñanza hoy nos exhorte a arreglar esas situaciones y que nos enseñe a amar como Cristo ama, de una manera incondicional. Le damos gracias por este día, bendíganos, Señor, y todo esto se lo rogamos en el nombre precioso de quien dio su vida, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanas.